Martes 4 de agosto, el Sindicato de la Construcción y las cámaras empresariales alcanzaron finalmente un preacuerdo para un nuevo convenio colectivo en el sector que establece una reducción progresiva de la jornada laboral sin pérdida salarial y el proceso comenzará en agosto del año que viene. El preacuerdo será ratificado por la Asamblea General del ZUNCA. Su presidente, Richard Ferreira, dijo a Informativo Sarandí que es altamente positivo y valoró que el convenio contemple otros aspectos. Volvieron a agotarse los cupos para la vacunación contra el meningococo en Montevideo y Canelones. En el resto del país, la agenda continúa disponible y el proceso se desarrolla, dicen las autoridades, con normalidad. Ante la alta demanda, el Ministerio de Salud Pública habilitó nuevos cupos destinados a niños y adolescentes de entre 9 y 15 años. La agenda se actualizará para incorporar los correspondientes turnos y permitir nuevas reservas. La creciente del río Uruguay mantiene a 27 personas desplazadas en Paysandú. 9 son menores de edad, las restantes 18 son adultos, según informó el Centro Coordinador de Emergencias Departamental. Y el río Uruguay se acerca a la cota crítica de los 12 metros. El Comité Departamental de Salto se encuentra en sesión permanente y monitorea la situación minuto a minuto ante la sostenida crecida del río. El Banco Interamericano de Desarrollo confirmó que destinará hasta $5.000 millones a Uruguay entre los años 2026 y 2030, dentro de la nueva estrategia país aprobada por el organismo. Para este año, el financiamiento previsto es de $1.650 millones, más del triple que en 2025. El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, recibe a las 14 horas a representantes de la Caja de Profesionales, luego que el gobierno dispusiera que no se podrá cobrar los timbres de 170 pesos en las atenciones médicas, cuando se inscribe alguna actuación médica en la historia clínica. La paraestatal insistirá en que se habilite nuevamente el cobro. La ministra de Defensa, Sandra Lasso, defendió ante la comisión investigadora la rescisión del contrato con el astillero Cardama y afirmó que la garantía de fiel cumplimiento presentó irregularidades en 2 oportunidades. Sostuvo que la comisión reconoció por unanimidad que existió ilicitud en la garantía presentada por la empresa. El INISA y el Ministerio del Interior evalúan nuevas medidas de seguridad en el ex Hogar Burgues luego del homicidio en la puerta del centro de un joven de 19 años que cumplía un régimen de semilibertad. El directorio del organismo analizará el jueves un informe con recomendaciones para proteger al personal y a las autoridades. Hoy se realizará una nueva audiencia del juicio contra el ex senador del Partido Nacional, Gustavo Penades. La instancia estará centrada en la eventual prescripción de algunos de los hechos incluidos en la causa. Penades, recordemos, afronta una investigación por 22 delitos sexuales y está en prisión preventiva. El directorio de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, por voto de la mayoría, definió flexibilizar la entrada a los compradores a las 5 de la mañana para este martes y miércoles. Mañana, en sesión del directorio, serán recibidos los feriantes y compradores para abordar las diferencias sobre el plan piloto que dispone retrasar a las 6 de la mañana el horario de ingreso al mercado. Una vecina del barrio La Unión encontró al lado de un contenedor de residuos una jaula cubierta con un trapo con una cría de yacaré overo. Tras un rescate de emergencia a cargo del Centro Médico Veterinario Villa Dolores y de la organización Alternatus, se determinó que se trata de una especie protegida cuya tenencia particular está prohibida. En Uruguay no existe actualmente ningún criadero habilitado para la comercialización de esta especie a privados, por lo que el caso apunta a una tenencia clandestina. Comenzó la segunda etapa de obras que realiza la Intendencia de Montevideo en la Rambla República de México, en Punta Gorda, para disminuir los accidentes allí en ese lugar. La segunda etapa consiste en levantar el nivel de la curva sobre el cordón de la Rambla. Se estima que los trabajos viales demorarán cerca de un mes. Policía Caminera advierte por la circulación de mensajes falsos a través de WhatsApp que utilizan su nombre y el del SUSIBE para reclamar supuestas multas de tránsito pendientes o advertir sobre plazos de descuentos próximos a vencer. Nos vamos ahora al deporte. No habrá alargue en la final del torneo intermedio entre Peñarol y Wanderers. Si el partido mañana termina empatado, luego de los 90 minutos, el título se definirá directamente por penales. El encuentro, recordamos, se jugará precisamente mañana a las 20 horas en el Estadio Centenario. Peñarol será locatario administrativo y su parcialidad ocupará las tribunas Ámsterdam, Olímpica y América contra el Ámsterdam. Los hinchas de Wanderers se ubicarán en la América contra la Colombes, mientras que la tribuna Colombes permanecerá cerrada. La venta de entradas comenzará a la hora 13 a través de la AUF Tickets
y los locales de red pagos, los precios van desde los 300 hasta los 950 pesos y los menores de hasta 10 años ingresarán gratis. El torneo Clausura comenzará el viernes a las 19 horas con el partido entre Cerro Largo y Juventud de las Piedras en Melo, en el cierre de la fase regular del intermedio. Defensor Sporting venció 2-1 a Cerro y volvió a ganar después de 8 partidos. Leo Ramos dejó de ser el técnico de Danubio, el equipo lleva 9 partidos sin victorias, el técnico no consiguió triunfos en sus 7 encuentros al frente del plantel. Danubio está antepenúltimo en la tabla anual y ocupa la zona de descenso. Nicolás Lodeiro comunicó este martes al plantel de Nacional su decisión de retirarse del fútbol profesional. El mediocampista de 37 años no integrará el equipo para el torneo Clausura ni estará en el próximo partido ante Boston River. Y Nacional confirmó además la contratación del argentino Rubén Bota. Puede tener alguna vinculación con este retiro de Lodeiro, porque juegan prácticamente en el mismo puesto. El mediocampista firmó hasta diciembre del año 2027, es el 7º refuerzo del club en el actual periodo de pases. Deportivo Maldonado incorporó a Camilo Mayada, quien llegó en condición de libre y firmó contrato hasta diciembre del 2027. El conjunto fernandino ocupa el segundo lugar de la tabla anual con 41 puntos, igualado con Racing y a 2 unidades de Peñarol. Y Diego Forlán dirigió su primera práctica en cancha como técnico de la selección uruguaya sub-20. El trabajo se realizó en el complejo de la AUF con 20 de los 27 futbolistas convocados. La selección se prepara para los Juegos Odesur de septiembre. En ese torneo será dirigido también por Santiago Espasandín, debido a que Forlán va a estar al frente de la selección mayor durante los amistosos previstos ante Corea del Sur y Japón. Marcelo Sarachi continuará su carrera en el Houston Dynamo de la Liga Estadounidense. El club acordó con Boca Juniors la adquisición del 60% de su ficha y el futbolista firmará por 3 temporadas. La selección uruguaya femenina de básquetbol enfrentará este martes a Colombia desde las 17:30 en la ciudad argentina de Zárate por el clasificatorio sudamericano. Uruguay perdió 68-63 ante Paraguay en su debut y cerrará la fase de grupos el jueves a las 21 horas frente a Argentina. Los primeros de cada grupo clasificarán directamente al AmeriCup del año 2027 y a las semifinales del torneo. Los equipos que terminen segundos y terceros disputarán una instancia eliminatoria por los otros 2 cupos. Estocolmo y Urupán jugarán este martes por la clasificación a los playoffs por el ascenso a la Liga Uruguaya de Básquetbol. También se enfrentarán Larre Borges y Olivol Mundial. Y la selección uruguaya masculina de básquetbol viajará el viernes a China para disputar 2 amistosos ante el equipo local de Guangzhou. Los encuentros servirán como preparación para los partidos frente a Bahamas y Puerto Rico por las ventanas clasificatorias al Mundial. El piloto uruguayo Gastón Irazú ganó las 3 carreras de la 4ª fecha de la Fórmula 4 de Estados Unidos, disputada en Nueva Jersey. También obtuvo la pole position y registró la vuelta más rápida en las 3 competencias. Con estos resultados, Irazú pasó a liderar el campeonato con 37 puntos de ventaja sobre su principal perseguidor. El uruguayo busca su 3er título consecutivo en Estados Unidos. Nos vamos a la información internacional y destacamos que la ola migratoria en Ceuta genera división entre los miembros de la Unión Europea que intentan cerrar filas en una reunión de emergencia. Los ministros del Interior de los países del bloque analizaron las consecuencias de la llegada de al menos 72.000 migrantes al enclave español de Ceuta la semana pasada. Ampliamos esta noticia y otras del panorama internacional en el siguiente compacto. El espacio Schengen no fue el problema, concluyeron los ministros del Interior de la Unión Europea tras reunirse este martes para abordar la crisis migratoria y humanitaria que provocó la llegada sin precedentes de decenas de miles de migrantes a Ceuta, uno de los enclaves españoles en África del Norte. Tras el encuentro, en medio de pedidos de Italia y Dinamarca para suspender a España del área de libre circulación, el ministro del Interior francés, Laurent Nunez, desechaba versiones de división en el seno del bloque. Todos los Estados miembros, sin excepción alguna, han expresado su solidaridad con España. Han elogiado la gestión del gobierno español y en particular la de su presidente, obviamente Pedro Sánchez, y la del ministro del Interior. Así pues, todos han elogiado esta gestión española y la notable cooperación con Marruecos. Escuchamos a Laurent Nunez, el ministro del Interior francés. Por su parte, España confirmó que fueron al menos 72.000 los migrantes que entraron ilegalmente la semana pasada a Ceuta, de los cuales 70.000 ya regresaron a Marruecos. Líbano e Israel se volvieron a sentar a la mesa de negociaciones este martes por 7ª vez para avanzar en el acuerdo marco firmado en Washington el pasado 26 de junio. Uno de los puntos claves es el despliegue del ejército libanés en las llamadas zonas piloto evacuadas por Israel. Israel, que continúa ocupando parte del sur del Líbano y exige el desarme total del Hezbolá.
Qatar acusó este martes al gobierno israelí de retrasar la aplicación del plan de paz en Gaza. Israel venía poniendo reparos al plan de paz, incluso luego del anuncio del desarme por parte de Hamás. Este lunes, la llamada Junta de Paz de Donald Trump le concedió al Estado hebreo mantener su presencia en Gaza hasta el desarme completo del grupo islamista. Seguimos en Europa. Países Bajos y Grecia combaten focos de incendio y el continente europeo continúa bajo las amenazas de la ola de calor. Austria bate este martes su récord de calor con 40,8 grados centígrados, según anunció el Servicio Meteorológico Nacional. Y en Francia se dio a conocer que el pasado mes de julio fue el mes más caluroso y uno de los más secos jamás registrados desde 1900. Informativo Sarandí. Las noticias todo el día. A las 7, a las 12, a las 18 y a las 22.